7 de febrero de 2024, Rusia RT fracasa en el Senado de Estados Unidos la ley con ayudas a Israel y Ucrania y medidas fronterizas. Netanyahu, la victoria en Gaza está al alcance. No nos rendiremos ante las delirantes exigencias de Hamás. Milei evalúa llamar a un plebiscito tras el retroceso de la ley Omnibus que dice la Constitución. Newsweek. La Unión Europea podría sancionar a Tucker Carlson por su entrevista a Putin. Ucrania da luz verde inicial a draconiana ley que intensifica la movilización militar. Estados Unidos mata al líder del mayor grupo armado iraquí en un ataque en Bagdad. Irán advierte de que las amenazas de Israel no quedarán sin respuesta. Guterres, nuestro mundo está entrando en una era de caos. Vídeo, multitud asalta a una mujer en Ucrania al tomarla por una informante en el centro de reclutamiento. Hungría, Europa está prácticamente de rodillas por el enfoque de Estados Unidos sobre la guerra entre Rusia y Ucrania. Elon Musk reacciona a las sugerencias de encarcelar a Tucker Carlson por su visita a Moscú. Delincuentes, bestias, traidores. Milei arremete contra diputados tras fracaso de su ley Omnibus. Apoyo a Milei y elecciones partidarias. El regreso de Macri al protagonismo político en Argentina. Ecuador violará sus obligaciones. Moscú rechaza la decisión de Quito de transferir armamento ruso a Estados Unidos. Se produce una fuga de agua radiactiva en la central nuclear de Fukushima. Muere a los 83 años Tula, el histórico hincha de la selección argentina. Nikki Haley pierde ante ningún candidato en Nevada. China con CGTN en español. Xi Jinping envía felicitaciones a dignatarios no pertenecientes al Partido Comunista Chino. Más noticias en portada de este día y de días anteriores. Xi Jinping envía carta de felicitación por finalizar la construcción y entrada en operación de la estación china Kinlin en la Antártida. El presidente Xi Jinping pasa lista a tropas en Tianjin y expresa sus felicitaciones por las fiestas venideras. También viaja a Tianjin para visitar y consolar a los cuadros de base y a las masas en vísperas de estas fiestas. Y el presidente de China, Xi Jinping, pide esfuerzos para acelerar el desarrollo de nuevas fuerzas productivas. El presidente chino felicita a Nayib Bukele por su reelección como presidente de El Salvador. El primer ministro chino pide redoblar los esfuerzos para combatir la corrupción. El canciller chino Wang Yi se reúne en Beijing con su homólogo noruego. Ginebra alberga un evento organizado por CMG, preludio de la gala de la fiesta de la primavera, la decisión histórica, las relaciones entre Honduras y China. Irán con Hispan TV. En portada, CGRI de Irán, Israel ha recibido a diario respuesta a sus travesuras. Más noticias, ataque con dron de Estados Unidos mata a alto comandante de resistencia iraquí. Palestina exige investigación tras hallazgo de fosas comunes en Gaza. Más noticias. Irán, genocidio israelí en Gaza, desenmascaró a Estados Unidos y a Occidente, es decir, y a sus aliados. Liga Árabe condena plan de Milei de trasladar embajada argentina al Cusco, Irak. No hay contactos con Estados Unidos tras su reciente ataque inaceptable. Policía de Estados Unidos arresta a más de 100 judíos por apoyar a Palestina. Persecución. Opción, ninguno de los candidatos gana más votos que Haley en primarias, pero pierde las elecciones. El lenguaje de amenazas contra Irán no funciona, solo funciona el respeto. TRT con Turquía. Turquía completará la entrega de 200.000 viviendas en la zona de terremotos para finales de año. Estados Unidos dispuesto a apoyar a largo plazo a sus socios turcos tras terremotos del 6 de febrero. Quiero pedir disculpas, cometí un error y realmente lo lamento. Estados Unidos en la Casa Blanca. Nos convertimos en el séptimo exportador de ropa confeccionada del mundo. Comienza el viaje de vuelta de Alper Gecebravi y se espera que dure 48 horas. Muere el expresidente de Chile, Sebastián Piñera, en accidente de helicóptero. Premio a Guher y Suher Pekinel del ICMA. Agencia Árabe Siria de Noticias Sana. La resistencia palestina neutraliza a soldados israelíes que se atrincheraban en 2 casas en Gaza. El minuto a minuto de la agresión israelí a Gaza, que se cuenta de la siguiente manera. Resistencia palestina atacó con 2 proyectiles a 10 soldados israelíes atrincherados en una casa en el oeste de la ciudad de Khan Yunis, logrando infligir muertos y heridos entre sus filas. Resistencia palestina ataca con un proyectil Yasin 105, un tanque Merkava y una topadora militar israelíes al oeste de la ciudad de Gaza. La resistencia palestina derriba un dron israelí en el campo de refugiados de Burej, en el centro de la franja de Gaza. La resistencia palestina atacó a un grupo de soldados israelíes que se atrincheraban en una casa al oeste de la ciudad de Khan Yunis, en el sur de la franja de Gaza.
Gaza. Los combatientes palestinos eliminaron a 7 soldados israelíes tras atacar una casa en la que se atrincheraban al oeste de Can Yunis, al sur de la Franja de Gaza. Los medios de prensa palestinos: 13 muertos y varios heridos por bombardeo israelí contra un grupo de palestinos que hacía fila para llenar agua potable. Más noticias en este medio: nueva jornada sangrienta: Israel contra los palestinos en Gaza. Presidente cubano reitera apoyo a Siria. Mueren civiles en agresión israelí contra la ciudad siria de Homs. El Líbano con Almanar. New York Times: al menos 32 de los 136 israelíes detenidos en Gaza murieron en los bombardeos israelíes. Yemen lanza 6 misiles antibuque contra barcos en el Mar Rojo y el Golfo de Adén, según CENTCOM. Importante empresa de todo el mundo cortaron lazos militares con Israel. Tras el fallo de la Corte Internacional de Justicia, palestinos condenan medida del presidente argentina de trasladar su embajada en Israel por ocupación sionista por el creciente poder de Hezbolá. Continúa la ofensiva fronteriza de Hezbolá contra el enemigo israelí. Colono israelí gravemente herido por la explosión de un coche cerca de Tel Aviv. Más noticias: contra propuesta de Hamás para el alto el fuego en Gaza. Se revelan detalles claves. Venezuela con Telesur. Funeral de Estado del expresidente Piñera se celebrará en la Catedral de Santiago. Minuto a minuto del asedio israelí contra la Franja de Gaza. Piden nulidad de comicios en El Salvador por irregularidades. Suman 27.708 los palestinos asesinados por asedio israelí. Guterres advierte que el mundo ha entrado en una era de caos. Liga Árabe rechaza plan de pasar embajada argentina a Jerusalén. Autoridades sirias confirman 9 fallecidos tras bombardeo israelí. Aliyev es reelecto en Azerbaiyán con más del 90% de los votos. Suecia cierra investigación de sabotaje a gasoducto Nord Stream. Ataques israelíes en el sur del Líbano asesinan a civiles. Agradece a ANP posición de Arabia Saudita sobre Estado palestino. Acuerdan en Sudán dialogar sobre entrega de ayuda humanitaria. En el medio de la isla, Cuba debate. Ucrania ya perdió y no solo en el campo de batalla. Murió el expresidente chileno Sebastián Piñera en un accidente aéreo. El ministro de Turismo apuesta por la recuperación paulatina del sector. Más de 1.000 novedades editoriales iluminarán la Feria del Libro en Cuba. Aerolínea alemana Lufthansa cancela vuelos por huelgas en 5 aeropuertos. Cosecha cafetalera en Guantánamo marcha al 88% de ejecución. ¿Cuál es la situación de las lanchistas de regla? Más noticias: hablamos de inundaciones costeras. UNE prevé afectación de 860 megavatios durante horario pico nocturno. Annie Lennox pidió paz en Gaza y recordó a Sinéad O'Connor en los Grammys. Raúl Valdés guía a Tigres del Licey en victoria frente a Curazao en Serie del Caribe. En más noticias: Mincin informa sobre entrega de la canasta familiar normada de enero y febrero a 65 años de la firma del Plan Urgente de Alfabetización de Cuba. Chapeando el movimiento de cuadros y la guerra no declarada o no declara contra Cuba. Más noticias: Arabia Saudí: no habrá relaciones diplomáticas con Israel sin un Estado palestino independiente. Remodelación y ampliación de capacidades en aeropuertos cubanos. Nicaragua con el 19. Estado de la República de Nicaragua otorga asilo al expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli. Graduación de policías será dedicada al comisario general Faustino Tellez Vargas. Compañera Darling Carolina Ríos recibe beneplácito como embajadora en Angola. Inicia año lectivo de la educación técnica 2024 en bendiciones y victorias. Bombardeos Unidos de Nicaragua, perdón. Bomberos Unidos de Nicaragua Bomberos Unidos de Nicaragua inspecciona hidrantes en Ciudad Jardín. Misión diplomática de Nicaragua en China participa en evento anual de Huawei. Más noticias. EPN, actividad portuaria se intensifica en Nicaragua. Estudiantes del Instituto Ramírez Goyena participan en jornada deportiva. Venezuela agradece a Nicaragua por mensaje en saludo a la revolución bolivariana. Ministerio de Hacienda y Crédito Público da a conocer las estadísticas de deuda pública externa. Celebración de la llegada del Año Nuevo Chino 2024 en Nicaragua. Así avanzan las obras de habilitación del Centro para Hemodiálisis El León. Ofrenda a Don Bayardo Cuadra Moreno, el derribo del avión ruso que transportaba a los prisioneros de guerra ucranianos. Defensa mundial del pueblo de Gaza, Ucrania 2 años después. República Árabe Saharaui Democrática con el Confidencial Saharaui. Ejércitos saharauis atacan posiciones sensibles de Marruecos cerca de Auza, norte del Sáhara Occidental. Ex enviado de la ONU para el Sáhara Occidental reconoce fuertes presiones de Marruecos para apoyar su tesis. El Polisario pide al ministro de Cultura de España que rectifique la inclusión del Airún en Marruecos. Claves para entender la situación actual del olvidado conflicto del Sáhara Occidental. El Frente Polisario carga contra España por la inclusión de El Aaiún como ciudad de Marruecos. Información no tendrás, solo deportes verás, algún cotilleo
7 de febrero de 2024 analizamos una noticia de Spunit Mundo. Vamos a ver cuál. Salten ustedes primero, así habría sido el trágico accidente aéreo de Sebastián Piñera. El Senado de Estados Unidos rechaza un proyecto de ley con fondos para Ucrania e Israel. Nicaragua decide dar asilo político al expresidente panameño Ricardo Martinelli. Los países europeos siguen comprando a escondidas petróleo y gas ruso. ¿Qué significa la reelección de Nayib Bukele dentro del conflicto palestino-israelí? Vamos a ver qué sucede como últimas noticias en el pacto entre Hamas, posible pacto entre Hamas e Israel. Pues tenemos Israel rechaza la tregua de Hamas de 135 días y se prepara para operar en Rafah. No ha querido aceptar las condiciones y Arabia Saudita restablecerá vínculos con Israel hasta que haya un Estado palestino. No restablecerá vínculos con Israel hasta que haya un Estado palestino independiente. Bueno, aquí hay dos cosas que decir. Primero, lo que ha pedido Hamas es absolutamente razonable. Ha pedido el canje de prisioneros constante para sacar de la cárcel a las personas palestinas secuestradas durante años y sobre todo en esta última fase por Israel, por el ente sionazi de desestabilización, pirateo, genocidio y robo anglo, ¿no? Esto por un lado, por otro lado, que se pare el alto el fuego, por supuesto, perdón, un alto el fuego, que no se ataque a la población civil y que haya medidas claras en las que se garantice el poder recibir Palestina la ayuda humanitaria son algunas de las reivindicaciones que hace Hamas frente al ente sionazi y que el ente sionazi ha rechazado como que son muy locas o que están fatal, como que no tienen base, cuando son absolutamente razonables y lógicas, porque otro caso sería rendición. Y cuando la pauta favorece, por supuesto, al pueblo palestino, pero sobre todo favorece a Israel para rearmarse y reorganizarse, ya que está perdiendo en el campo de batalla. Por eso usa como escudos humanos a la población civil y ataca a la población civil, vulnerando cualquier término de derecho internacional público. Pero es que Arabia Saudí establecerá vínculos, no establecerá vínculos con Israel hasta que haya un Estado palestino independiente. Es un arma de doble filo. Por un lado, obligan a que haya un reconocimiento del Estado palestino si quieren contar con Arabia Saudí, pero que Arabia Saudí tiene, señores, tienen bastantes eh, bases militares norteamericanas en su territorio. Pero por otro lado, también es de doble filo el arma, porque parece que está dando pie a que se normalice definitivamente la solución de los dos estados, uno para Palestina y otro para Israel, que es lo que no quiere Palestina, que es por lo que Palestina lleva 75 años sufriendo una guerra contra Israel, genocida por parte de Israel. ¿Eh? No quieren eso, les han metido por la cara a un estado el israelí, y Palestina solamente aceptó en un primer momento a los colonos exclusivamente como migrantes y para dentro de sus fronteras palestinas, con respeto, por supuesto, a su religión y costumbres. Pero no, esto, que es el robo del país directamente y la matanza indiscriminada en términos absolutamente locos, criminales e ilegales del pueblo palestino para quedarse con todos sus recursos y ahora con el capitalismo del desastre para quedarse con lo que se llama la reconstrucción de un país, que es lo que van a hacer en Ucrania. Se trata de la nueva doctrina Biden, en que no solo se bate el cobre otro en guerras proxy, sino que además se gana dinero con la pérdida de la guerra, que es lo que va a suceder aquí. Porque cuando hay dos ejércitos tan desiguales como el del ente nazi anglo y el del legítimo pueblo de Israel, y resulta que el legítimo pueblo de Israel está ganando, no está perdiendo, a pesar de que estén asesinando a sus civiles. Esto es doctrina Vietnam. ¿M? Eso significa que ha ganado Palestina y que va a ganar Palestina y vamos a ver a Israel desaparecer y salir corriendo todos los colonos anglos, ninguno semítico, que en realidad son los que mantienen esta situación. Incluso atacan a los judíos que sí son semíticos y que no quieren lo que le están haciendo a Palestina. ¿Eh? Así que, ojo, cuidado con los múltiples engaños, pero el más grande de todos es que el gobierno de Israel sea judío. No lo es, solo judíos son los descendientes de Judá, que son los sefardíes, son los que quedan, los sefardíes. Por eso se les ha atacado en un holocausto,
por eso se les ha atacado de todo plano ahora, por eso se los tiene como aparte del mundo supuestamente judío magnífico del dinero, que es totalmente házaro, interviniendo otra rama que sería la azkenazí, o sea, no son judíos los que están allí, son anglos, no tienen ni una gota de sangre semítica y si hay alguno que lo tenga es un colaboracionista y que no se trata de un tema de religiones, sino que se trata de un tema de dinero anglo de la pérfida Albión, que va a desaparecer y sobre todo va a desaparecer su brazo tardío colonial, Estados Unidos, que se creó y se nombró por España. Ojo, cuidado con esto, a la que tienen velada, vetada e intervenida. Así que viva Palestina libre, del agua al agua, yo soy español, mi enemigo, por tanto, es el anglo. Eso es lo que deberíamos de decir, aunque no se diga. Y la Carmen López te lo cuenta. Información no